Parte 6. Monday Gloom. Estaba oscureciendo cuando, tras un largo paseo, volví a la residencia mucho más fatigada que otros días. Pensar cansa. Al empujar la puerta de la calle me saltó un olor a fritanga, pese a que las habitaciones no disponían de cocina. Subí los 3 tramos de escalera hasta la puerta 317. Del interior surgía el ritmo encabalado de Knights of Sidona de Mus. Al entrar, me sorprendió que la luz de la habitación estuviera apagada. Distinguí las siluetas de 2 chicas y 3 chicos que observaban con gran atención un microondas abiertos. «Acércate, Laila». Angie me hizo un gesto con la mano. «Esto es un experimento cuántico». El suave resplandor del electrodoméstico iluminó a un chico pelirrojo, con unos lentes estrechos, quien se encargó de darme la explicación pertinente. Les estoy demostrando cómo las microondas pueden ionizar el gas de una bombilla y encenderla. Espera y verás. Habían colocado una bombilla con la rosca metálica dentro de un vaso de agua. Tras cerrar el microondas, el pelirrojo lo activó. Segundos después, pudimos ver cómo efectivamente la bombilla desprendía unos instantes de luz. «Klaus, ilumínanos con tu teoría», le pidió Angie con fingida solemnidad. Mi compañera de cuarto le lanzó uno de los rotuladores de nuestro fantástico pizarrón. Ninguna otra habitación disponía de una, que yo supiera. De hecho, ésta la había robado del despacho de un profesor que le caía antipático. Klaus empezó a dibujar símbolos extraños en la superficie del pizarrón, mientras hablaba sobre cómo la radiación provocaba que los electrones salieran disparados de los átomos. Otro de los chicos, un inglés muy delgado, le llevaba la contraria. «Pues yo no creo que sea por la ionización. Seguramente el metal ha hecho de antena y transmitió el filamento de la bombilla la corriente necesaria para encenderla». «Se equivocan los dos», intervino Angie. «Está clarísimo, ¿no lo ven? Se enciende por la radiación de cuerpo negro». «Pues mi cuerpo blanco ruge de hambre», protestó una estudiante de pelo rizado sentada en el regazo de un chico corpulento. «La pizza que he traído Pierre de Take Away se va a enfriar. Recalentada en el microondas no vale nada». Acto seguido repartió la pizza en trozos de papel de cocina. Mientras Klaus, Angie y el delgaducho seguían discutiendo ante el pizarrón el motivo por el que aquella bombilla se había encendido. «Yo soy Chantal», se presentó mientras me daba una porción, «y este es mi novio, Pierre». El chico me dio tímidamente la mano mientras les decía mi nombre. «¿También eres summer student?», preguntó. «No, trabajo de mesero en el restaurante 1». Lo dije en voz bajita, mientras mordía con desgano la pizza. Chantal se sentó al lado de Pierre marcando territorio y añadió con un poco de sorna. «Qué ironía que te hagan compartir habitación con Angie, una chica del servicio y la estudiante con mejor expediente». Aquel comentario me hirió en la forma más profunda. La expresión de Pierre denotaba que se sentía violento. Afortunadamente, en ese instante Klaus interrumpió nuestra conversación y se presentó a sí mismo y a su amigo Arthur, el inglés escuálido. Antes de que yo pudiera decir algo, Chantal empezó a hablar sobre un ejercicio de física que había visto aquella mañana. Los 2 chicos se enfrascaron en un debate de lo que más apasionante, para quien pudiera comprenderlo, claro. Mascullaban algo sobre las roturas de simetría y deducción matemática de nuevas partículas. Yo me limité a cenar en silencio, deseosa de pasar lo más desapercibida posible. Terminada la discusión, Pierre y Angie se separaron del grupo para ir a fumar al lado de la ventana. Pude apreciar cómo Chantal lo vigilaba con sus ojos de un azul venenoso. Su novio belga, como ella, era más bien callado, pero tenía pinta de bonachón. Al hablar con Angie se mostró más animado de lo que había estado en toda la velada. Yo podía entenderlo. Mi genial compañera de habitación estaba guapísima esa noche. Se había recogido su melena dorada en un moño del que sobresalían unos mechones desenfanados. Vestía una faldita corta y una camiseta de tirantes que envolvía su pecho turgente. Iba descalza. Chantal se fue desconectando cada vez más de la cháchara mientras su cara se agriaba exponencialmente. ¿Cómo no se dan cuenta los demás de que Chantal está a punto de explotar de celos?, pensé mientras Klaus y Arthur se carcajeaban de un profesor emérito con el que compartían curso. Cuando el aguante de la belga llegó al límite, fue en busca de su novio y empezó a gritarle en lo que me pareció que era neerlandés. A Angie no pareció inquietarle aquella bronca, ya que se limitó a mirar a la belga con autosuficiencia mientras encendía otro cigarro. Klaus y Arthur no se dieron cuenta de la situación hasta que Chantal atravesó furiosa el cuarto y la abandonó con un potente portazo. Su compañero se disculpó ante todos, rojo de vergüenza.
No seas blandengue, Prier, le recriminó Angie. Deja que se marche y no la sigas. El belga le devolvió una mirada de resignación y se encogió de hombros antes de salir precipitadamente tras su media naranja. Ese tipo es tonto, despotricó Angie. No entiendo por qué se deja controlar por esa amargada. Deberíamos denunciarla a la Sociedad Protectora de Novios Atolondrados. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Sacamos ya el cóctel de la nevera? Tiene muy buena pinta, dijo Arthur. ¿Qué diablos has mezclado ahí? Eso es secreto de sumario, rió Angie. Habrá que ponerle nombre. Klaus le siguió el juego mientras Arthur hojeaba un libro que esa misma mañana yo había sacado de la biblioteca del Zen. El título me había llamado la atención. ¿Está usted de broma, Mr. Feynman? Solo había tenido tiempo de leer la contraportada, pero al parecer narraba anécdotas de uno de los mejores físicos y uno de los más excéntricos del siglo pasado. Aparte de ganar el premio Nobel por sus contribuciones a la electrodinámica cuántica, Feynman era conocido por su afición a tocar los bongos y a las mujeres. Había estado recluido con otros científicos en el Laboratorio Nacional de los Álamos, donde ayudó a crear la primera bomba atómica. Era un lugar extremadamente aburrido en el que no había nada que hacer, así que Feynman se entretenía abriendo la caja fuerte del laboratorio por el simple placer de poner en entredicho la seguridad de aquel recinto militar. ¿Lo estás leyendo, Angie? Preguntó Arthur con un leve tartamudeo. Es uno de mis libros preferidos. Es de la Junior, contestó mi compañera que interrumpió por unos segundos su conversación con Klaus. Además de advertir que había subido la categoría, una semana antes era la bebé, vi que un tímido inglés buscaba excusas para llamar la atención de mi atractiva compañera de cuarto. Me dio por apiadarme de él, así que acaparé a Klaus de modo que Angie quedara libre para aquel chico tan reservado. Mi inseguridad habitual se esfumó gracias al convencimiento de que realizaba una buena acción. Recordé cómo un amigo de mis padres había entablado conversación conmigo la Navidad pasada, sentado a mi lado en la comida. Me dijo a modo de presentación: yo arranco muelas, ¿y tú qué haces? Aquella entrada salvaje me había hecho reír y me propuse producir con Klaus. Yo sirvo cafés en el restaurante 1, ¿y tú qué haces? Pues hasta ahora tomar cafés en el 2, pero creo que cambiaré de local, contestó guiñándome el ojo. Tal como había previsto, Angie se sentó al lado de Arthur y empezaron a charlar. Tal vez comentaran anécdotas divertidas del profesor Feynman. Aparte de tomar café en el restaurante equivocado, ¿en qué división trabajas? Estoy en el proyecto Alpha. En vez de acelerar partículas, que es lo que está de moda por aquí, nosotros las desaceleramos. Así que son del movimiento Slow. Recordaba haber leído un reportaje sobre aquella corriente que abogaba por la lentitud. Entre otras cosas, se oponía a la cultura del fast food. Prefieren esperar 2 horas para una comida casera o a los supermercados 24/7. Al parecer a Klaus no le entusiasmaba el movimiento, ya que dijo: pues a mí me encanta el McDonald's. Eso tiene sus ventajas, Junior. No tendrás que reservarte todo el fin de semana si te invito a cenar. Era obvio que el pelirrojo me estaba echando los perros, pero al menos era simpático. Me agitaba nervioso y tenía las uñas de las manos completamente mordidas. Di un sorbo a su vaso de vino antes de declarar: para efectos prácticos, lo que hacemos es generar antimateria. ¿Antimateria? Del mismo modo que todo lo que nos rodea, la materia está formado por partículas mucho más pequeñas. La antimateria se compone de antipartículas. ¿Y esas antipartículas existen en realidad? Claro que sí. Al hacer una partícula también lo hace su antipartícula, el yin y el yang. No se crea la una sin la otra. En los instantes iniciales del universo, en el Big Bang, surgieron tanto las partículas de materia como las de antimateria. Se armó un buen relajo. Klaus movía las manos para ilustrar sus explicaciones. Era un tipo alegre, aunque su camiseta retro de Star Trek le daba un toque friki. Fascinada, me propuse grabar en la mente todo lo que me contaba para anotarlo más tarde en mi libreta. Pero lo interrumpí. Cuando se juntan las partículas de materia con las de antimateria, se destruye entre sí, ¿no es cierto? Entonces, si se crearon tantas partículas como antipartículas, ¿no debería haber sobrevivido nada en nuestro universo? El alemán sirvió más vino en nuestros vasos de plástico mientras proseguía con la explicación. Se notaba que estaba disfrutando con su protagonismo ante una ignorante como yo. Por algún motivo que todavía no comprendemos, hubo una desigualdad entre materia y antimateria, de esta batalla campal entre partículas y antipartículas. La materia se alzó vencedora y se crearon las estrellas, los planetas y todos nosotros. Entonces, ¿no es peligroso que creen antimateria aquí?
Para nada. De hecho, nuestra producción de antimateria es tan minúscula que ni siquiera te conseguiría hacer cosquillas. Eso suena muy Ángeles y Demonios, la novela de Dan Brown en la que amenazaban con volar el Vaticano con una bomba de antimateria. ¿Es cierto que es una arma tan peligrosa? Podría llegar a serlo, pero al ritmo que vamos en el ser necesitaríamos 2.000 millones de años para producir un simple gramo de antimateria para una pequeña bomba. No vale la pena, puesto a que a fantasear prefería usarlo para hacer viajes interestelares como en Enterprise de Star Trek. Klaus cerró esa última frase señalando lleno de orgullo el dibujo de su camiseta. Eres un apasionado que confunde la ciencia ficción con la realidad, lo piqué. No pongas límites a lo que el ser humano es capaz de crear, declaró solemne. Si te fijas, a lo largo de la historia todo aquello de la humanidad ha soñado se ha ido consiguiendo. Seguro que para los contemporáneos de Julio Verne, cuando escribió en 1865 De la Tierra a la Luna, la idea de viajar al espacio era una locura. Pero el 21 de julio de 1969 a las 2:59 hora internacional, el comandante Armstrong se convertía en el primer humano en pisar nuestro satélite. Muchos dudan que eso sucediera de verdad, lo interrumpí. Piensan que fue un montaje. Dicen que no se explica que no hayamos vuelto a la Luna desde entonces, teniendo una tecnología infinitamente superior. Esos son rumores falsos que se han esparcido como la espuma. El programa Apolo realizó más de un alucinaje tripulado. Búscalo en la web de la NASA y los podrás ver. Todos, menos el Apolo 12, fueron en años 70. Pero dejando de lado la Luna, este no es el único ejemplo de la influencia que ha tenido la ciencia ficción en la realidad. ¿Conoces la historia de Martin Cooper? Negó con la cabeza, apabullado ante aquella avalancha de información. Martin era un fan de Star Trek. En un episodio vio cómo el capitán Kirk se comunicaba con su nave, el Enterprise, a través de un aparato inalámbrico. Al ver aquella escena, Cooper se levantó de la silla y exclamó: «Yo quiero construir uno de esos». En 1973, en el Departamento de Comunicaciones de Motorola, este hombre realizaba la primera llamada en público desde el dispositivo que acababa de crear, el teléfono móvil. «¡Guau! No tenía idea», confesé admirada. Conversar con aquel chico era fácil y apasionante. Sin embargo, a medida que el vino hacía mella en mí, empecé a pensar en Alessio contra mi voluntad y me acaloré. El joven alemán prosiguió, ajeno a mis cábalas. «No tengo ninguna duda de que en la ciencia lo mejor está por llegar. Vamos a construir máquinas a escala atómica que revolucionarán la medicina. Lograremos generar fuentes de energía limpia y casi ilimitada como el proyecto ITER, que trabaja con la fusión nuclear, un lugar de la fisión actual. En vez de separar los átomos violentamente, vamos a fusionarlos, a crear pequeños soles en la Tierra. Se logrará suministrar energía a la red eléctrica entre el 2030 y el 2040. La verborrea de Klaus parecía no tener fin. Por otro lado, tenemos las computadoras cuánticas con su brutal capacidad de cálculo. Una sola de esas máquinas podrá procesar más información que toda la computadora del mundo trabajando en paralelo. ¡Wow! Suena fantástico, pero también da miedo. Reflexioné conteniendo un bostezo. Me pregunto cómo usaremos todo ese conocimiento y tecnología. La ciencia puede hacernos avanzar, pero también llevarnos a la autodestrucción. Emocionado con la culminación de su propio discurso, Klaus me pasó el brazo por el hombro mientras concluía. Yo soy optimista respecto a ese tema. Ojalá viviera un siglo entero para ver el futuro alucinante que nos espera. Estoy seguro de que será alucinante, tal como afirmaba Arthur C. Clarke en su tercera ley. Cualquier tecnología lo suficiente avanzada es indistinguible de la magia. Mientras llegan todas esas maravillas, sus ojos azules se clavaron en las mías. La verdad es que tú no estás nada mal. Fingí que no había agarrado aquella directa, y tras llenar el vaso del alemán, me deslicé discretamente hacia mi cama, sin importarme que la fiesta siguiera su curso. Antes de esconderme bajo las sábanas, me despedí. Buenas noches, chicos. Creo que la física no notará mi ausencia por unas horas. Parte 7. Cuando el azul se gasta. Desperté antes de la salida del sol. Había pasado la noche viajando en una imponente nave estelar que se propulsaba con motores de antimateria. En mi sueño, Angie desarrollaba una teoría con la que se conseguía avanzar varios siglos la tecnología actual. Sin embargo, los militares querían utilizarla para crear bombas y por supuesto exigían disponer solo ellos de aquel secreto. En este punto empezaba la pesadilla. Alessio se había convertido en el comandante de las Fuerzas Armadas que ordenaba nuestra captura. Nos pasamos toda la noche huyendo de soldados que querían apresarnos.
Justo en el momento en el que Chantal nos delataba con los militares, aparecía en aquel puesto guía del CERN y Klaus. Ambos formaban parte de la resistencia, igual que nosotras, y nos ayudaban a escapar de las fauces de los soldados en una nave llamada Arcadia. A pesar de que el sueño era extravagante, estaba bañado de una triste realidad. También en mis pesadillas yo era la única que no entendía la mitad de las conversaciones, la que se quedaba al margen cuando se discutían temas científicos. Me vestí en silencio, con la horrible sensación de ser la tonta del lugar. Estaba harta de sentirme tan poca cosa y de comerme el coco siempre de forma tan negativa. Tras ponerme el uniforme, me miré en el espejo. Era un traje espantoso, compuesto por una camisa color crema y unos pantalones negros que me hacían más desgarbada de lo que ya era. De no ser por mi media melena, cualquiera me confundiría con un chico. Aquel pensamiento me hundió un poco más en la miseria. Cuando salí de la residencia no había amanecido. El restaurante 1 todavía estaba cerrado. Así que decidí dar un paseo por las desiertas calles del CERN. El fresco de la mañana me sentó bien. Mi mente se me fue despejando y poco a poco se disipó la mala onda con que me había despertado. Mientras paseaba me fijé en cada una de las calles de aquel desordenado complejo. Llevaba el nombre de un científico. En esos momentos recorría la Rue Schnaudier hasta el cruce de la Rue Perrin. El primero me resultaba conocido, porque Angie lo nombraba a cada 2 por 3. Me había explicado que Erwin Schnaudier fue uno de los padres de la mecánica cuántica. Había desarrollado una ecuación que llevaba su nombre, por lo que ganó el Nobel en 1933. También propuso el experimento mental del famoso gato de Schrödinger para explicar las paradojas de la física cuántica. Había anotado en mi libreta aquella historia sobre un gato que podía estar vivo y muerto a la vez. Eso sí era extravagante. Sin embargo, lo que más me había sorprendido de ese físico no era ni su ecuación ni la paradoja de aquel gato fantasma. Por lo visto, estaba tan interesado por las mujeres como por la mecánica cuántica. Según parece, no desarrolló la ecuación por la que le concedieron el Nobel en un laboratorio aburrido y subterráneo, sino en un romántico hotel de los Alpes suizos que frecuentaba con distintas amantes. Sucedió después de pasar unas apasionadas vacaciones navideñas con una hermosa joven, o 2, afirmaban algunos. Schrödinger, que estaba casado, sabía lo que era estar en 2 sitios a la vez, como las partículas. ¿Quién sabe?, pensé. Quizá yo también podía convertirme en la musa inspiradora de un atractivo científico que desarrollaría una ecuación revolucionaria gracias a mis caricias. Tal vez estos físicos no eran tan aburridos como suponía antes de llegar al CERN. Mi estado de ánimo acababa de dar un giro de 180 grados. Por primera vez me sentía feliz de estar en aquel lugar privilegiado. Inspiré hondo como si pudiera absorber la energía de nuestra gran estrella, que empezaba a mostrarse tímidamente en los horizontes, pues me había gustado madrugar. La sensación de estar robándole tiempo a la jornada. Para mí era jugar con ventaja. Mientras el resto del mundo seguía dormido, tal y como decía un intelectual irlandés del siglo XIX, pierde 1 hora por la mañana y la estarás buscando todo el día. Cerré los ojos para disfrutar del calor que me regalaban los primeros rayos del sol. Al oír unos pasos acercarse por detrás, me volví sobresaltada. Perdona, no pretendía asustarte. Era el chico que había hecho de guía la tarde anterior y que por la noche, en mi sueño, me había salvado de los malvados militares. Por unos instantes, envuelta en la magia del amanecer, no supe distinguir cuál de los 2 personajes paseaba en la vigilia. Buenos días. Lo saludé sentada con el borde de la acera. Me gusta mucho el color rojizo del cielo, justo antes del amanecer. Es por la dispersión Rayleigh, dijo con la mirada perdida en el cielo, a través de sus lentes de montura antigua. ¿Cómo dices? Cuando la luz del sol atraviesa la atmósfera de forma vertical, afuera en una longitud de onda que nosotros identificamos como el color azul, pero durante el amanecer y sobre todo en las puestas de sol, los rayos horizontales de nuestra estrella tienen que atravesar una zona mucho más amplia de la atmósfera. Por eso la luz que consigue llegar hasta nosotros tiene una longitud de onda más grande, que corresponde al color rojo. ¿Lo entiendes? Parece complicado, pero creo que sí. Entonces, ¿la puesta de sol es rojiza porque el azul se ha gastado? Es una manera de decirlo. Río. Aunque planteado así como suena muy romántico, ¿verdad? Por cierto, ayer llegaste cuando ya nos habíamos presentado. Me llamo Brian. Le tendí la mano y tras decirle mi nombre añadí. También te gusta madrugar por lo que veo.
No creo que sea lo mío pueda llamarse madrugar. Todavía no me ha acostado. He pasado la noche trabajando en un proyecto de investigación que me trae de cabeza. Es algo aparte del trabajo que hago aquí en el CEN, así que debo volver al despacho en una hora. Vaya, exclamé con repentina simpatía hacia él. Tanta dedicación merece un capuchino con expreso doble. Invita a la casa. Cuenta con ellos y pasas luego por el restaurante 1. Muchas gracias. Sonrió visiblemente cansado. Probablemente abusaré de tu amabilidad y aceptaré tu invitación. Nos quedamos en silencio durante unos segundos. Me gustaba aquella pequeña intimidad que había instalado entre nosotros. El sol ya asomaba completamente fuera del horizonte, y el azul empezaba a ganarles la batalla al rojo. Debo marcharme. Si llego tarde mi jefe me corre. Dije mientras me levantaba. Nos vemos luego. Deshice mis pasos en dirección al restaurante mientras sentía como si tuviera dos ojos invisibles en la nuca la mirada de Brian al alejarme. Parte 8. 3 quarks por Muster Mark. La placidez con que había empezado el día no duró mucho. Aquella mañana la cafetería estaba a reventar. Había unas importantes conferencias en el auditorio principal, que estaba en el mismo complejo del restaurante 1. Durante las pausas llegaban al aluvión de estudiantes e investigadores con una ferviente necesidad de cafeína. Había visto a Alessio entrar en el comedor, pero debió de verme saturada de trabajo, ya que se marchó poco más tarde. Brian no había aparecido en busca de su café recompensa, por su entrega a la ciencia con nocturnidad. El almuerzo fue tan caótico como el resto de la mañana. Aquel día conseguí superar mi récord personal de platos rotos por hora. Y lo peor era que el mal humor de los meseros del turno de comidas era altamente contagioso. Aún así me hice el propósito de no dejarme alcanzar por la epidemia y seguí tratando con amabilidad a los comensales. Me inspira en Mark, el incombustible mesero del Nécora, la cafetería de mi preparatoria en Sevilla. Tronara o nevara, nunca le faltaba la sonrisa al atender a la bulliciosa clientela. Una tarde que canturreaba mientras recogía las mesas, le pregunté cómo diablos podía estar siempre de buen humor. Me contó su teoría secreta. Si atendía, por ejemplo, a uno de los profesores con amabilidad, cuando éste llegara al aula sonreiría a sus estudiantes, y estos a su vez seguirían la cadena, haciendo de este mundo un lugar más feliz y amable. La siguiente víctima de mi virus de amabilidad contagiosa fue casualmente el mismo abuelito que me había acompañado en el autobús a mi llegada al aeropuerto de Ginebra. Sonreírle a él iba a ser fácil. Al verme, hizo una simpática mueca y me guiñó un ojo mientras me decía: «¿Qué tal está mi joven genecillo? ¿Se porta bien contigo esta fauna de científicos locos?» De momento logro mantenerlos a raya, bromeé. Yo soy demasiado viejo para que me sorprendan, pero intuyo por tus palabras que más de un doctorante ha intentado impresionarte. Cavilé unos instantes antes de decirle: supongo que es inevitable sentirse tonta cuando tu compañera de habitación es una lumbrera, y todos sus amigos charlan sobre cosas que soy incapaz de entender. Cuando hablan conmigo parece que se dirigían a una niña de parvulario. Incluso pronuncian las palabras más despacio. Pero imagino que usted sabe lo que hablo, si ha tenido que trabajar también en el CEN. Más o menos. Pero no dejes que te confundan. Detrás de todas esas palabras incomprensibles se esconden personas con un bajo concepto de sí mismas. Para muchos la ciencia es una armadura que los protege de un mundo de emociones que no comprenden. En estos casos solo pueden ser salvados por una princesa sabia como tú. Entonces andaré con cuidado. Repuse agradecida por aquellas palabras, para distinguir al caballero que merezca ser salvado. Pensé en la historia del caballero de la armadura oxidada, cuyo protagonista de tanto librar batallas y correr de un lado para otro ya no se puede quitar la armadura, incapaz de disfrutar de los besos y caricias de su familia. Para liberarse de la coraza que ha adherido a su cuerpo, debe superar duras pruebas a través de 7 castillos hasta perder las distintas partes de la armadura que lo atenazan los sentimientos. Mientras recordaba esta fábula, serví al entrañable anciano con un capuchino hecho con todo mi cuidado. Estaba tan distraída evocando las enseñanzas del caballero de la armadura oxidada que casi no vi a Brian, que me saludaba desde una mesa al lado del jardín. Vestía una camisa de franela y tenía el pelo rubio encrespado, como si llevara rato estrujando los sesos. «Visto que te codeas con élite», me dijo al acercarme, «ya pensaba que no vendrías a ofrecerme el café que me has prometido esta mañana». «No te entiendo». «¿Acaso no sabes quién es?».
dijo señalando al anciano que sorbía su capuchino mientras leía el periódico. ¿Te refieres a Murray? Creo que es un antiguo empleado del CERN. Ya debe de estar jubilado. ¡Increíble! ¿Has tenido la oportunidad de hablar con un premio Nobel y las desperdicies conversando sobre cualquier tontería? Murray Gell-Mann es uno de los científicos más geniales de nuestro tiempo. Su expresión mudó del asombro a la indignación. Seguro que si entrara Justin Bieber en la cafetería lo reconocerías al instante. Es triste que la sociedad preste tanta atención a famosos que no han aportado más que entretenimiento. En cambio, casi nadie reconoce a las personas que dejan huella en el mundo. Aquel idiota acababa de volcar sobre mí una cubeta de agua helada. Sus palabras me atravesaron como una lanza ponzoñosa, cuyo veneno me iba paralizando el cuerpo. En solo unos segundos había destrozado la poca autoestima que me acababa de atesorar en mi frágil torre de cristal. Tuve que hacer un gran esfuerzo para no romperme a llorar ahí mismo, así que preferí no contestarle. Sabía que si hablaba en aquel momento la herida saldría en forma de lágrimas, y le darían más motivos para pensar que era una niña boba. Simplemente me alejé de la mesa arrastrando mi alma por las impolutas baldosas de la cafetería. Brian me siguió azorado y me adelantó hasta bloquearme el paso. Me di cuenta de lo alto que era. Ay, perdóname, he sido un idiota. No pretendía atacarte. Hablaba en general, te he hecho daño y esa no era mi intención. Discúlpame. En algo estoy de acuerdo contigo. Eres un idiota. Estoy hasta el gorro de que todo el mundo me trate como si fuera retrasada porque no tengo ni idea de cómo se resuelve la ecuación de Schrödinger, porque no sé qué es el bosón de Higgs ni esas dichosas roturas de simetría. Pero ¿sabes qué? ¿Qué me importa un comino? No quiero parecerme a ustedes que tienen la inteligencia emocional de un niño de 4 años. Brian me limpió una lágrima traidora con su mano que era suave y tibia. Maldita sea, me dije haciendo de tripas corazón. Si ahora lloro quedaré como una tonta de remate. No pienso que seas una retrasada, dijo afectado por aquella escena. Todo lo contrario, ni siquiera has empezado la universidad y ya usas los términos de un físico. Aunque por lo que has dicho no sé si eso es un cumplido. Fantástico, ahora pienso que soy una bebé. Te propongo un trato, prosiguió. Si te apetece, te ayudaré a entender lo que los científicos investigamos aquí con unas sesiones que prometo que serán divertidas. A cambio, tú me ayudarás a mejorar mi inteligencia emocional. No es necesario, estás perdonado. Además, he pensado en hacer el curso para ser guía oficial del CERN, añadió un poco punzante, así que ya se encargarán otros de hacer el trabajo sucio. Yo soy quien da ese curso, sonrió. De modo que me espero verte en clases. Son todos los miércoles por la tarde. Ay, los miércoles por la tarde me será imposible. Tengo el segundo turno precisamente ese día. Brian sacó un papel arrugado de sus jeans y me lo ofreció. Entonces mi oferta sigue en pie. Si quieres podemos empezar este mismo jueves por la noche. En el cine universitario de Ginebra. Proyectan a las 8 un documental sobre el último sueño de Einstein. La teoría unificada. Puedo recogerte en coche y vamos juntos. No sabía si me estaba proponiendo una cita o si simplemente quería limpiar su conciencia. Me sorprendí diciendo que el motivo de aquella invitación fuera lo primero. Doblé en 4 el programa y lo guardé en el bolsillo de mi feo chaleco de trabajo. Luego me limité a decir: lo pensaré. En ese instante alguien me pasó el brazo por los hombros. Alessio, con todo el descaro del mundo, me estampó un sonoro beso en la mejilla. Me hablaba como si Brian fuera invisible. ¿Qué tal ha ido tu día, bambina? Me zafé al instante de su abrazo mientras el guía se despedía con un gesto de cabeza. En cuanto se alejó lo suficiente, le dije al suizo: no soy ninguna bambina. ¿Se puede saber a qué venía esto? Vamos, deberías agradecérmelo. Te estoy quitando de encima a los moscadornones. Tú y yo no somos como estos cazafantasmas que se pasan el día buscando cosas invisibles. Muchas gracias, respondí irritada, pero no necesito que vengas a rescatarme. No estoy seguro de eso. Por cierto, ¿tú sabes quién es Gell-Mann? Aquella podía ser la prueba de que ambos vivíamos en el mismo mundo de ignorantes. Por supuesto, exclamó Alessio para mi sorpresa. Fue un físico que teorizó sobre los quarks, las partículas más pequeñas que se conocen. De hecho, fue Gell-Mann quien las bautizó como quarks, un nombre curioso. Hay una buena anécdota sobre eso. Ilústrame, le pedí resignada. Encontré una paraleja en una novela incomprensible de James Joyce titulada Finnegan's Wake. El pasaje decía algo así como: "Three quacks for Master Mac. Sure he's not got much of bark, and sure, and he has it all beside the mark."
3 quarks por Mustenmark no tienen mucho carácter, y el poco que tienen no lo usan. Una vez más, sentí que era la única ignorante del recinto. Como si me hubieran leído el pensamiento, Alessio me tomó de la mano y cambió de tema. Dejando de lado los quarks, venía a decirte que este jueves por la noche hay un concierto de jazz en Paquis, un barrio de Ginebra. Me gustaría ir contigo. ¿El jueves por la noche? Desvié la mirada hacia Brian, que parecía absorto en sus cálculos sentado en la terraza del restaurante. Justo entonces me decidí. El jueves por la noche no puedo, tengo una cita. ¿Una cita? Repitió contrariado. No sé qué citas puedes tener en este lugar tan aburrido. Como no sea ir a un Snob Kind. ¿Un qué? ¿Es una atracción para dar vueltas de campana o algo así? Búscalo en Wikipedia, bambina. Acto seguido se marchó como si nada. Debería aprender a blindarme como Alessio. Pensé, a este no hay quien le derribe la autoestima. Salí a la terraza a recoger las tazas del café abandonadas. Brian seguía concentrado en sus papeles. Un golpe de viento le devolvió de nuevo a la tierra, ya que sus hojas se habían despergiado por el suelo. Dejé mi bandeja y le ayudé a recogerlas. Muchas gracias, Laila. No esperaba que recordara mi nombre. Me gusta aquel detalle. El jueves estoy libre, acepto tu trato. Dije, ¿me pasas a recogerla a las 7:30 a la residencia? Parte 9. Colapso de citas. Quiero que mañana estés deslumbrante, dijo Angie en su tombona en la piscina. El bronceado te quedará de maravilla. Como los miércoles yo hacía el turno en la tarde, habíamos aprovechado para ir a la piscina más cercana. Pertenecía a un complejo deportivo del otro lado del control de seguridad del CEN. Aquella mañana, Angie se había saltado las clases para hacerme una manicura francesa en nuestro cuarto. Al saber que había quedado con un chico para ir al cine, se puso a jugar conmigo como si fuera una muñeca. Interpretando el papel de hermana mayor, había escogido para mí uno de sus vestidos más sexys. Era negro y ajustado, con escote por delante y por detrás, y tan corto que era aconsejable llevarlo con ropa interior oscura, en palabras de Angie. Dudaba que me atreviera a ponérmelo. Era precioso, pero yo no tenía voluptuosas curvas que realzar. Con un tipo más cercano a la tabla de planchar, corría el riesgo de que se me quedara grande, de pecho y estrecho de cintura. En cuanto estés bronceada, iremos al sauna, dictó mi compañera con autoridad. Sudar un rato te limpiará los poros. Tienes que relucir en un cutis radiante. Por el amor de Dios, Angie, ya te dije que ni siquiera es una cita. Brian solo intenta compensar la metedura de pata. Además, pensé que estabas en desacuerdo conmigo por haber escogido su oferta en vez de decir a Alessio al concierto de jazz. Por supuesto que escogiste mal. ¿A quién se le ocurre decirle que no a un bobón para acompañar a un plomazo a ver un documental de física? Bramó. Pero eso no quita que este Brian no tenga que quedarse babeando por ti. Si sacude esa cita como una princesa, le dolerá más cuando lo mandes a volar. Boca abajo en mi tumbona, mientras escuchaba a Angie trabajar, trataba de relajarme arrancando briznas de hierba. En cualquier caso, has hecho bien diciéndole que no a Alessio en esta primera cita. Continuó. Es bueno que lo haga sufrir un poco. Si cree que eres demasiado fácil e inocente, enseguida perderá el interés por ti. Hazte la dura, te valorará más, aunque dudo que sea lo suficiente listo como para ver lo que vales. Este es un mal común en todos los hombres. La tela impresionable de la tumbona crujió cuando me giré para ver mejor a mi compañera de habitación. Estaba claro que tenía algún problema con el género masculino. Supuse que la relación con su padre le había afectado negativamente. Angie se había quitado la parte de arriba del bikini. Un grupo de chicos de nuestra edad, a 3 escasos metros de nosotras, le echaban unas respavadas de cuidado. Ni siquiera se molestaban en disimular. Fumaban tabaco de liar y desafortunadamente el humo llegaba hasta nosotras. Nunca me ha gustado el olor de esos cigarrillos. Por la desenvoltura con la que conversaba levantando la voz, imaginé que eran trabajadores de la construcción en alguna obra cercana. Uno de ellos, musculoso como un culturista, parecía dispuesto a levantarse para hablar con Angie, pero el peligro llegó del otro lado del recinto. El socorrista, un tipo de unos 30 y poco años, se acercó a nosotras y nos informó. Disculpen, pero está prohibido hacer toples en la piscina. Ya lo sé, contestó Angelina con descaro. Lo he visto en los carteles, pero me parece una norma estúpida. La expresión del socorrista pasó del desconcierto al enfado. Seguramente era de los pocos que no sucumbían los encantos de Angie. Si no te pones la parte de arriba del bikini, tendré que pedirte que salgas de las instalaciones. Lo siento. Angie, le supliqué. Hazle caso, porfa.
Está bien, refunfuñó mientras se abrochaba el sujetador. Pero deberían hacer una encuesta entre los usuarios de esta piscina. Estoy convencida de que la mayoría están a favor de que se cambien las normas. Esta última frase la dijo en un tono lo bastante alto para que el grupo de jóvenes la oyera y soltaran alguna bobada en francés al socorrista, que se marchó de mal humor. Ah, me sacan de quicio los reprimidos, despotricó Angie en voz baja. Debiste de haberte solidarizado conmigo y quitarte la parte de arriba tú también. Además, te van a quedar unas marcas blancas horribles. Mañana te arrepentirás. ¿Pero qué dices, Angie? ¿Estás loca? Exclamé asustada. Nadie va a ver mis marcas en bikini. Bueno, ya conoces esta ley. Solo la chica sabe cómo acabará una cita romántica, porque decide de antemano hasta dónde quiere llegar, y veo que tú ya has elegido aburrirte. Me picó. Voy a buscar algo de beber. Ignorando aquella provocación, cerré los ojos mientras sentía la calidez de los rayos del sol en mi cuerpo y me sumía en mis pensamientos. Me estaba emocionando con tanto preparativo, aunque lo del día siguiente era más una clase particular que una cita. Hacía más de un año que ningún chico me invitaba a salir. A mis compañeros de preparatoria no les atraía especialmente, o al menos no hacían grandes intentos por acercarse a mí de ese modo. Además de no gozar de un cuerpo espectacular como el de Angie, tenía asumido que sacar buenas notas rebajaba mi popularidad. Tampoco me lamentaba por ello, ya que entre mis compañeros de curso no había nadie que me pareciera interesante. Angie llegó con 2 mojitos y unas papas fritas. Es curioso, le confesé. Hace siglos que nadie me invitaba a salir, y ayer 2 chicos distintos me citan para la misma noche. También es mala suerte. Has colapsado todas las posibilidades en un mismo día. Angie, a ti te gusta hablar raro, ¿verdad? Me refiero al principio de superposición. Ah, claro, bromeé. Eso lo explica todo. En serio, escucha. Empezó mientras le daba un trago a su mojito. En física cuántica, el principio de superposición dice que todo aquello que es posible está sucediendo simultáneamente. La realidad no está definida, sino que es un entresijo de distintas posibilidades. Por decirlo de algún modo, son como múltiples realidades en potencia. En cuanto tú decides observarlas, que una de ellas se define como realidad. A este acto de observar o medir se le llama colapso de la fusión de onda. Pues mucho gusto, le contesté sin entender qué pretendía explicarme. Es uno de los principios más asombrosos de la mecánica cuántica. La mejor manera de entenderlo es con el experimento de la doble rendija. Saca esa libreta que siempre llevas contigo y apunta. Le hice caso y anoté la explicación de este singular experimento. En él se disparan, como si se tratara de una metralleta, electrones hacia una pared con 2 rendijas. Al tratarse del mundo microscópico, territorio de la física cuántica, los electrones actuaban de un modo que a mí me pareció pura magia. En lugar de pasar por una de las 2 rendijas, pasaban por las 2 a la vez. Ambas posibilidades, pasar por la izquierda y por la derecha, sucedían al mismo tiempo. ¡Alucinante! Sin embargo, en el momento en el que los científicos quisieron observar cómo diablos los electrones podían pasar por 2 lugares al mismo tiempo, sucedió algo increíble. Los electrones de repente decidieron pasar tan solo por una de las 2 rendijas. Es lo que se llama colapso de posibilidades. Así es como se supo que en el universo cuántico el observador condiciona lo observado. Angie completó la explicación en mi libreta con algunos dibujos que ilustraban el experimento. En definitiva, terminó mi compañera, y volviendo a lo que importa, potencialmente estos 2 chicos te estaban pidiendo una cita al mismo tiempo, pero solo cuando has decidido prestarle atención a ellos han colapsado la realidad y te han pedido que salgas con ellos y encima el mismo día. ¿Qué harías sin ti, Angie? Me reí. Ahora lo entiendo todo. Yo lo que sigo sin entender es por qué prefieres ver un aburrido largometraje en ese científico en lugar de ir al concierto con el bombón. Bueno, Brian me lo pidió primero. Tú sabrás. ¿Vamos al sauna? Tras apurar nuestros mojitos, nos fuimos directo al sauna que nos encontraba junto a los vestidores. Dentro había 3 ancianitas que nos saludaron amablemente en francés. Nos hicieron sitio enseguida y nos tumbamos sobre la madera para que el calor depurara nuestro cuerpo. Angie había diseñado todo un circuito de belleza para mí que incluía mascarilla para el pelo y cremas para exfoliarnos la piel. ¿Cómo es Brian?, prosiguió mi incansable compañera. Ya vi al suizo y he podido apreciar que el tipo es guapo. Para mi gusto, Alessio es un poco demasiado seguro de sí mismo. Eso no es malo, puntualizó ella. Lo sé.
Debo reconocer que es divertido. Siempre tiene algo que contar. Es cierto que es más guapo que Brian y sabe cómo tratar a las chicas. Está flirteando todo el rato. Cuando me visita en el restaurante a veces consigue que mi corazón se vuelva loco. Eso es buena señal, significa que te gusta. Por su parte, Brian no sabe vestir y mete la pata con facilidad. No es muy ligón que digamos. En ese momento me entraron todas las dudas. De hecho, ni siquiera estoy segura de gustarle. Si no le gustaras, no te habría invitado mañana a esa pesadez de documental. Se tensió. ¿Quién sabe? Tal vez solo esté enamorado de los cálculos de Einstein. Ni cálculos ni nada. Ponle un par de tetas a tiro y a ese pájaro se le borran los números de la cabeza de un plumazo. Me parece que no es de esos, Angie. Dudo incluso que me haya citado porque le parezca atractiva. Creo que simplemente es un buen chico. Me ha visto más perdida que un pulpo en garage y quiere iniciarme en la física. Sí, ¿cómo no? Mañana por la noche no le interesará más físico que el tuyo. Hazme caso. ¿Cómo puedes ser tan ingenua? Por unos instantes llegué a pensar que había sido un error no tomarle el sol en topless, como Angie. Las palabras de mi amiga me demostraban que no tenían nada claro cuál podía ser el final de la noche. Pase lo que pase mañana, tómatele como una aventura puntual. Hazme caso. No te conviene enamorarte de un científico. A largo plazo lo único que les importa son sus investigaciones. Se dejan absorber tanto por el trabajo que acaban siendo una lata. Sé de lo que hablo, Leila. No quiero que te pase como a mi madre. Ella era una apasionada de la vida y al lado de mi padre fue un infeliz. Por eso se largó a la India. Puedo imaginar la tortura que era vivir bajo el mundo hermético de mi padre. Las matemáticas y la física explican la realidad solo hasta cierto punto, pero estas dos disciplinas no bastan para aprender a vivir, comprenderse a uno mismo y ser feliz. Siempre que salía el tema de sus padres, Angie se ponía del bando de su madre. Yo no estaba tan segura de que fuera objetiva cuando juzgaba el autor de sus días. Cansada de hablar de su familia, cerró hacia el tema que nos había tenido en danza toda la mañana. Para lo que necesitas saber de la vida, Alessio te puede enseñar más que el propio Einstein. Parte 10. El doble de números que de números. Podía sentir las mariposas revoloteando como locas en mi estómago. Cerré los ojos y respiré profundamente. Quería analizar racionalmente mi reacción. No podía estar tan nerviosa únicamente porque me gustaba aquel chico, si casi ni lo conocía. Quizás simplemente fuera que por primera vez en muchísimo tiempo alguien me había invitado a salir. Cálmate, Laila, me dije. No es una cita romántica. Al abrir los ojos, me vi en el espejo enfundada en el vestido de Angie. Debía reconocer que había hecho un buen trabajo conmigo. Gracias al relleno de aquel sujetador, no me quedaba holgado de pecho. Las medias oscuras daban un toque elegante a mis piernas. Me preocupaba regresar a la residencia con una rasgadura en ellas, ya que no estaba acostumbrada a llevarlas, aunque el mayor de los retos era conseguir no romperme la crisma con aquellos zapatos negros de tacón. Ella había insistido en prestármelos bajo amenaza de retirarme la palabra 2 semanas si no me los ponía. Volví a sentir los nervios hurgando en mi barriga, justo mientras mi compañera de cuarto me hacía un precioso recogido de pelo. Yo me había negado rotundamente que me implicara el maquillaje, pero solo había conseguido que fuera discreto. Miré impaciente el reloj. Solo pasaban 3 minutos de la hora y ya me sentía culpable. Angie había insistido en que debía llegar unos 5 minutos tarde para hacerme valer. Casi atropellé a Arthur al bajar precipitadamente por las escaleras de la residencia. ¿A dónde vas con tanta prisa? Preguntó. Y tan guapa. Maldición, pensé. Me veo demasiado arreglada. Mataré a Angie. A ningún sitio especial. Voy a una clase de física. ¿Y tú? Sí, claro, una clase. Pues ya he quedado con Angie para repasar el temario de mañana. Sí, claro. Le devolví la puñalada y enrojeció. Que se diviertan con el repaso. Idem con tu clase. Bajé el resto de los escalones haciendo malabarismos con los puntiagudos tacaños de aquellos malditos zapatos. Estuve a punto de ir al suelo un par de veces. Frente a la salida del bosque encontré a Brian apoyado contra un antiguo Volkswagen. Llevaba los mismos jeans desgastados que el día anterior y otra camiseta vieja. Estaba claro que había cometido un grave error vistiéndome tan sexy. Me quedé petrificada sin saber qué hacer. Justo entonces levantó la vista hacia mí. Por un segundo su cara reflejó sorpresa y sus ojos, tras aquellos horribles lentes, se abrieron levemente mostrando admiración. Luego desvió su mirada al suelo y su expresión adquirió una estudiada máscara de indiferencia. Quizá yo lo había imaginado todo. ¿Preparada? Hoy vamos a adentrarnos en los últimos pensamientos de Albert Einstein.
Muchas gracias por pasar a recogerme, Brian. Dije muerta de vergüenza. Y por llevarme ese documental de física, es muy amable de tu parte. Me pregunté si podía notar la tristeza en mi tono de voz. Había esperado como una tonta algún comentario suyo sobre el vestido, sobre lo guapa que me había puesto aquella noche. De nada, Laila. La divulgación es lo que más me gusta. Para mi asombro estaba visiblemente animado con aquel plan. Me abrí yo misma la puerta para ocupar el asiento del copiloto. No pude evitar imaginar cómo habría reaccionado Alessio. Seguro que después de una avalancha de piropos me habría acompañado hasta mi asiento antes de dar la vuelta y ponerse al volante. Nunca me han gustado ese tipo de cortesías, pero diablos, de repente descubrí que me habría gustado que él lo hiciera. ¿Me estaría volviendo una cursi? Preferí continuar la conversación antes de seguir pensando estupideces. Pues a mí me gusta mucho aprender. Te agradezco un montón el detalle, Brian. En este lugar lleno de lumbreras me quedan un número infinito de cosas por aprender. Eso te ocurrirá siempre. Aunque fueras un premio Nobel, continuarás teniendo la sensación de no saber nada. Por muchas cosas que se sepan, siempre habrá un número mayor de cosas por conocer. ¿Sabes? Eso me recuerda a una anécdota de un libro muy divertido sobre Feynman. ¿Qué te importa lo que pienses? Tal vez lo conoces. Negué con la cabeza y mi instructor empezó la narración. Al parecer, Feynman le dijo en una ocasión a un niño de 8 años: ¿sabías que hay el doble de números que números? El pequeño aquello le pareció absurdo, así que respondió: no, no los hay. Sí, sí que los hay, y te lo voy a demostrar. De un número. El niño eligió el número grande para empezar. 1 millón. 2 millones, respondió el profesor. El pequeño le dijo 4 números más y Feynman siempre respondía con el doble del número escogido por su interlocutor. Este niño, que se llamaba Henry Bett y terminaría siendo premio Nobel, de repente entendió y desafió a Feynman. Ya veo, entonces también hay 3 veces más números que números. Demuéstralo, le retó el profesor tras darle una cifra. Bett le contestó con otra 3 veces mayor. Así pues, ¿hay un número mayor que los demás? Preguntó Feynman. No, replicó Henry. Para cada número hay uno 2 veces mayor o otro 3 veces mayor. Incluso hay otro que es 1 millón de veces más grande. Exactamente. Y esa idea de crecimiento sin límites, de que no hay un número más grande de todos, se llama infinito. Estábamos entrando en Ginebra cuando terminó de contar aquella anécdota. Yo lo escuchaba fascinada. Cuando Brian hablaba tenía la fabulosa capacidad de hipnotizarme. Me había concentrado tanto en lo que me explicaba que llegué a olvidar mi vestidito, los peinados y el maquillaje con el que había intentado impresionarlo. Simplemente disfrutaba de su compañía. Nos estacionamos frente a lo que era un cine convencional, sino un auditorio de la Universidad de Ginebra donde se proyectaban películas alternativas o documentales, como era el caso. Tras pagar las 2 entradas, Brian me guió hasta la última fila. Por unos instantes me puse tensa. En la preparatoria mi compañera de pupitre llamada va a esa fila, la fila de los mancos, porque según ella es donde se sientan los que pretenden meterse mano o darse el plato completo. Tengo astigmatismo. Brian lanzó otro balde de agua fría señalándose los lentes. Veo mucho mejor desde aquí atrás, si no te importa. Claro, claro, contesté decepcionada. Tú mandas. Antes de que se apagaran las luces, el acomodador nos dio un programa con información detallada sobre el documental que llevaba por título La Sinfonía Inacabada de Einstein. El largometraje narraba cómo Albert, pese a ser uno de los impulsores de la teoría cuántica, había acabado renegando de ella. Con sus descubrimientos había puesto los cimientos de la nueva física, pero no fue capaz de aceptar que la realidad era un cúmulo de probabilidades. De ahí su famosa frase: Dios no juega a los dados, a la que Niels Bohr, en una de sus conversaciones dignas de un choque entre titanes, le replicó: Albert, no le digas a Dios lo que tiene que hacer. Acababa de leer esa frase cuando se apagaran las luces. Me acomodé en mi butaca. La oscuridad daba al ambiente una intimidad que hizo que mi corazón se acelerara. Al apoyarme en el reposador, pude sentir cómo nuestros brazos se tocaban suavemente. Me agradó la sensación y él no hizo ningún movimiento para separarse. Tuve que hacer verdaderos esfuerzos para concentrarme en la película. Empezaban narrando la vida del joven Albert Einstein como trabajador en una oficina de patentes en Suiza. Brian la dio la cabeza para susurrarme al oído. Es extraordinario que Einstein publicara en 1905 4 trabajos que revolucionarían el mundo de la física. Ten en cuenta que no estaba en ningún centro de investigación ni daba clases en la universidad. Era un funcionario de segunda.
Lo hizo todo él solo mientras trabajaba en una oficina de patentes, en el llamado Año Milagroso. Presentó su teoría especial de la relatividad y su famosa fórmula E igual mc², que serviría para crear la bomba atómica. Al parecer envió sus trabajos a una revista científica para que los publicaran si les quedaba espacio. Me encantaba que contara aquello. Por unos instantes mi imaginación voló y me pude ver trabajando como mesera en el CERN y publicando investigaciones que cambiarían el mundo. Entonces Brian se sentaría orgulloso de mí y me invitaría a algo más que a ver un documental. Sus palabras me devolvieron a la realidad. Ese año no solo escribió la teoría de la relatividad, sino también publicó su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico. Gracias a eso él obtuvo el Nobel y a nosotros se nos abren las puertas de los supermercados a pasar. Antes de devolver su mirada a la pantalla, me dedicó una radiante sonrisa. Me pregunté si se debía a una pasión por divulgar o a que le gustaba su aplicada estudiante. Me limité a devolverle la sonrisa como agradecimiento. Me costó concentrarme en el documental de nuevo. Imaginaba lo fácil que sería desplazar un poquito de mi mano y ponerla sobre la suya, al saber cómo reaccionaría. No me atreví a hacerlo, pero giré la mano de modo que él pudiera agarrarla con un leve movimiento. El documental finalizaba con la muerte de Albert, el 18 de abril de 1955, en el hospital de Princeton. Sus últimos años de vida los había dedicado a la búsqueda de una teoría unificada. Aspiraba a unir y a resumir las leyes fundamentales de la física para comprender el cosmos entero, desde las inmensas estrellas hasta las partículas más pequeñas. Murió sin alcanzar su sueño. Se encendieron las luces de la sala. Tenía mi brazo totalmente agatorrado. Había mantenido una postura incómoda durante toda la proyección y lo más triste era que no había conseguido mi objetivo. Miré disimuladamente a Brian y descubrí decepcionada porque en el último cuarto de la proyección no había añadido sus explicaciones al documental. Se había quedado frito.